Seguimos con la estadística y con el resumen de un conjunto, un banco de datos que hayamos obtenido. En este caso, en el vídeo anterior, vimos cómo hacer ese resumen en forma de gráficos y ahora vamos a intentar hacer ese resumen en forma numérica. Vamos a buscar algún dato que pueda resumirnos el conjunto de todos los valores que tenemos aquí. Está claro que resumir 50 valores con uno solo, pues va a tener sus limitaciones. Pero vamos a ver cómo encontrar este centro de los datos de tres formas diferentes. Antes de empezar con los cálculos, echamos un vistazo al conjunto de datos que tenemos, son estos de aquí. Ya hemos visto en algún vídeo anterior que los datos, pues vimos que el valor mínimo era 0, el mayor era 4, que había muchos unos, ¿no? Y entonces si tuviéramos aquí nosotros que encontrar un valor que considerar como centro o como resumen de todos estos datos, en primer lugar está claro que tendría que ser un valor que estuviera entre 0 y 4. Tendría que estar por donde están nuestros datos. No tendría sentido pensar que la media, que el centro de nuestros datos fuera el valor 7, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entre 0 y 4. Pero como hay muchos unos, cuidado porque también hay muchos doses, pues esto nos debería hacer pensar que el centro de los datos quizá estaría pues un poco entre ellos, entre el 1 y el 2, ¿verdad? Vamos a ver cómo calcularlos. La primera medida o parámetro de centralización del que vamos a hablar va a ser la moda. La moda es de nuestros valores, recuerdo que está en la primera columna, de nuestros valores el que más se repite, el valor más frecuente. Pensad, si no, que es la moda, ¿no? La moda en ropa, ¿qué es? Pues lo que más se lleva. Pues aquí es un poco lo mismo. El valor que consideramos como moda es el que más se repite. Para eso hay que mirar la columna de las frecuencias y ver cuál es el valor más alto. En este caso es el 14. Bueno, pues la moda es el valor al que corresponde la frecuencia más alta, es decir, el 1. La moda en este caso se representa como una MO, sería el valor 1, porque de todos los que tenemos en el banco de datos es el que más se repite, el más frecuente. Pensad, por ejemplo, que si hubiera algún 2 más, tendríamos el 2, si hubiera, tendríamos el 2 con 14 repeticiones también, y en este caso tendríamos dos modas. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Y fijaos que no hemos hecho ningún cálculo para obtener esta medida de centralización. Podemos decir, por tanto, que tenemos un centro, que sería el valor 1, y lo hemos obtenido a partir de ver qué es el dato que más se repite, sin ningún cálculo. El siguiente de los valores es un valor que seguro que ya conocemos, se llama media, y vamos a ver cómo se puede calcular a partir de esta tabla. Nosotros la media habitualmente ya la hemos calculado seguro muchas veces, por ejemplo para un cálculo de notas, se representa así con una X y una barrita horizontal arriba. Y la forma de calcularlo pues es sumar todos los datos y dividir entre el número de datos que estoy sumando, ¿no? Claro, sumar todos estos datos de aquí pues parece mucho. Pero si hemos construido esta tabla de frecuencias, ya vimos que esta columna, la de XI por FI, su total corresponde con precisamente la suma de todos los valores de este banco de datos. Por tanto, si los quiero sumar todos, ya sé que la suma da 86. ¿Y cuántos valores hay? Pues para eso tengo que mirar el total de la columna de las frecuencias. 86 partido 50, que en este caso da 1,72.
es el valor de la media de nuestros datos. Voy a recordar aquí por qué este 86 corresponde con la suma de todos estos valores. Fijaos, si yo estos valores los pusiera ordenados, al principio pondría todos los ceros. Luego pondría todos los unos. Luego pondría todos los doses. Luego todos los treses. Y luego los cuatros. ¿Vale? Esto sería poner estos mismos datos, pero ordenados. Bien, tendría 9 ceros, tendría 14 unos, pongo los puntos suspensivos por no escribirlos todos, tendría 13 doses, tendría 10 treses y tendría 4 cuatros. Vale, ¿cuánto sumarían todos los ceros? Pues 0 por 9, que es justamente este valor de aquí. ¿Cuánto sumarían todos los unos? Pues sería 1 por 14, que es este valor de aquí. ¿Cuánto sumarían todos los doses? Pues sería 2 por 13, que es este valor de aquí. Los treses sumarían 3 por 10, que es este valor de aquí. Y los cuatros sumarían este 16. En total, ¿cuánto sumarían todos ellos? Pues la suma de esta columna. La suma de 0 más 14 más 26 más 30 más 16. Por eso decimos que este valor de aquí abajo, el 86, es la suma de todos los valores que yo tenía en el banco de datos. ¿De acuerdo? De esta forma, si hemos construido esta tabla de frecuencias, para el cálculo de la media solo tendré que dividir este total, el total de la columna XI por FI, entre el total de datos, que lo tendré al final de la columna de las frecuencias.